Cada día nos presenta nuevos desafíos y también nuevas oportunidades para desarrollarnos mejor y más seguros. Este es un espacio para ti y para todos los profesionales comprometidos con la seguridad. Bienvenidos a Ten un día seguro, el podcast de quienes hacemos de la seguridad integral una forma de vida. Ten un día seguro es una producción original de Educa Safety. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Ten un día seguro, el podcast de la comunidad de los profesionales en seguridad integral y una referencia para mejorar nuestra práctica profesional. Este es el podcast que te invita a la reflexión profunda sobre la seguridad humana. Sergio, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente acá. Muy bien, mi querido José Luis, el Chuck Norris del análisis de riesgos. Qué gusto verte de nuevo hoy en un evento interesante porque tenemos un gran invitado. Y hoy vamos a hablar de un tema que es parte de nuestra vida diaria, de nuestro trabajo diario, pero que creo que no entendemos de una manera muy clara, y hoy estoy seguro que vamos a obtener un gran entendimiento, y estoy hablando de la inteligencia artificial. Y para entenderlo bien hemos invitado a alguien que se ha dedicado a estudiar, a profundizar, a analizar y estar a la vanguardia en temas de inteligencia artificial. Y no solo eso, lleva toda una vida dedicado a la educación, lleva, no sé, más de 30, 40 años dedicado a la educación a distancia, es decir, es un pionero en México en ese sentido, y bueno, pues será un episodio de gran actualidad y mucha utilidad. Además, hemos sido sus alumnos y garantizamos que tiene un conocimiento que nos ha dejado con el ojo cuadrado en más de una ocasión, así que, bueno, pues vamos a darle, y prometimos que este episodio no es de ciencia ficción, pero si aparece Skynet o tenemos una notificación de ese tipo, cortaremos inmediatamente la entrevista. O incluso si escuchan la voz de HAL 9000, corran. Max, bienvenido a Ten un día seguro y gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, hablemos de este famosísimo universo, metauniverso de la inteligencia artificial. Hola José Luis, hola Sergio, hola a todos los que escuchan el podcast. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué les puedo decir de la inteligencia artificial? Es una tecnología que está tomando por asalto ya no solo Internet, sino todas nuestras vidas. Mucho se habla de la tecnología y mucho se habla de qué es lo que podemos hacer con tecnología y particularmente ahorita con inteligencia artificial. Y hay una distinción muy interesante que yo he encontrado y que se maneja en diferentes libros, en diferentes textos, en diferentes autores lo manejan. Y nos dicen que la inteligencia artificial es una tecnología general. ¿Y a qué se refieren cuando hablan de una tecnología general? Pues se refieren a algo similar a lo que fue el fuego para el hombre de las cavernas, lo que fue la energía eléctrica, la electricidad en el siglo XVII, XVIII, cuando empezamos particularmente el XVIII, cuando empezamos el auge de las máquinas de vapor durante la Revolución Industrial, después el Internet y la telefonía celular. Ese es el impacto, ese es el tipo de tecnología que empezamos a ver y el impacto que se prevé que tenga la inteligencia artificial en nuestras vidas. Ya no nada más en la parte de Internet, en la parte tecnológica, sino en todo lo que estamos haciendo. De hecho, tenemos muchos más años de los que nos imaginamos usando inteligencia artificial. Lo hemos comentado en muchos cursos, en muchas sesiones, en muchos videos. Nosotros, sin darnos cuenta, estamos viviendo inmersos en algoritmos de inteligencia artificial. Todos compramos en Amazon, en Mercado Libre, en cualquiera de estas plataformas de compras, y lo que hacen es predecir el comportamiento del consumidor con base en toda la información que tienen. Y esto es simplemente usar un algoritmo de inteligencia artificial predictiva. La inteligencia artificial es tremendamente poderosa para analizar patrones, y ahorita vamos a entrar mucho a todas estas cosas cuando veamos la parte de seguridad, seguridad industrial. Otro ejemplo tremendamente poderoso de esto es
las redes sociales, Facebook, X, Instagram. De repente le damos me gusta a una foto de un perrito, que si somos amantes de los perros, y nuestro feed, nuestro muro se llena de fotos de perros. ¿Por qué? Porque entrenamos a un algoritmo de inteligencia artificial para que nos muestre lo que nos gusta. Y de esa manera, sin darnos cuenta, ya estamos usando inteligencia artificial. Y otro ejemplo que me viene mucho a la mente y que para ustedes es importante, para la gente que está en análisis y control de riesgos, la parte de la meteorología, la predicción meteorológica. Si ustedes, yo me acuerdo cuando yo estaba chico que iba a Estados Unidos y prendía la televisión, eran horas y horas gente hablando del clima y yo no entendía por qué le daban tanta importancia al clima. Y sin embargo, cuando me vine a vivir a Campeche hace 26 años, dependemos mucho del clima en una ciudad que está ubicada junto al mar, que es propensa a recibir huracanes, etcétera. Empiezas a seguir la información del clima y te empiezas a dar cuenta de esto. Pero ahora los modelos climatológicos son cada vez más exactos gracias a la inteligencia artificial, a la posibilidad de analizar volúmenes inmensos de datos en muy poco tiempo para darnos información que podamos usar. Y ahí es donde empezamos a entrar con la parte de cómo podemos usar inteligencia artificial. Por otra parte, lo que está ahorita de moda o ya no es moda, lo que ha cobrado muchísimo auge es otra variante, otra vertiente de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, donde a partir de ciertos patrones podemos generar contenidos nuevos, podemos generar cosas nuevas, siempre usando herramientas de inteligencia artificial. Entonces, es algo que está revolucionando al mundo y la verdad, creo que estamos viviendo algo muy interesante. Nosotros, y hablo de nosotros que estamos ahorita presentes en este podcast, probablemente muchos de los oyentes estén en esta misma situación, hemos vivido muchos cambios tecnológicos. Nosotros, decía una jefa mía, que ella era AC y DC, y sí, era antes de las computadoras y después de las computadoras. Muchos de nosotros crecimos en un mundo sin computadoras, nos tocó ver el nacimiento de las computadoras, de la parte de computadoras personales, empezar a usarlas, y ahora no podemos vivir sin ellas. Entonces, después de las computadoras, nuestro mundo ha cambiado. Pues es lo mismo que está pasando con la inteligencia artificial. Entonces, son todas estas cosas interesantes que estamos viendo. Nosotros, Max, creo que somos la última generación que va a existir, analógica, diagonal, digital, ¿no? Porque empezamos haciendo las cosas en cuadernos, ahora las hacemos de manera automatizada con máquinas, y muy probablemente los muchachitos de ahora son la primera generación de esta nueva parte de la inteligencia artificial. Oye, y de repente, ahorita que comentó José Luis, HAL 9000 es una referencia a Odisea del Espacio, ¿verdad? Ok. Correcto. Y yo me vi más moderno, hablé de Skynet, que es una referencia a Terminator, lo cual habla de la edad de José Luis y la mía, y que es como muy claro. Pero cuando piensas en la inteligencia artificial, ahora que tienes Gemini, ChatGPT y todos ellos, ¿es como una entidad única? ¿Es una sola computadora? ¿Es un individuo? ¿Es un ente? ¿Qué es? Bueno, hay que ser muy claros. La inteligencia artificial son algoritmos computacionales. Muchas veces pensamos como si fuera un ser humano que está ahí detrás porque de esa manera fueron entrenados para que nos respondan como si estuviéramos platicando, conversando con otra persona. Pero a final de cuentas son algoritmos computacionales y no es uno solo, sino cada una de estas empresas que tú has mencionado, Gemini de Google, ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic, Perplexity, incluso los modelos chinos como DeepSeek, Alibaba, Qwen, todos estos modelos que a veces ni siquiera conocemos mucho porque pues son como fringe, están como en una parte un poco más externa, menos conocida para nosotros. Cada uno de ellos tiene su modelo propio y están albergados en centros de cómputo
particulares. Bueno, el otro ejemplo es Grok de XAI de Elon Musk. Entonces, no son uno solo, son modelos independientes, pero que a final de cuentas, cuando tú los usas, empiezas a encontrar muchas similitudes, porque a final de cuentas todos se basan en la misma información, todos fueron entrenados con la información que está disponible en Internet. Y de esta manera podemos nosotros entender un poquito por qué todos nos dan respuestas similares, aunque cada uno de ellos con ciertas particularidades. Yo recuerdo una persona muy querida para José Luis que cuando les dije esto, sus cabellos se erizaron porque les dije que cada uno de ellos tiene una personalidad distinta. Y sí, efectivamente, porque cada modelo fue entrenado por un grupo de personas de una empresa. Y esas personas en ese entrenamiento fueron los que le dieron esa personalidad a través de las interacciones. Entonces, cada uno sí tiene su personalidad propia y por eso, aunque cada uno nos da respuestas diferentes, todos tienden a darnos una respuesta similar al mismo tiempo, aunque esto resulte un poquito paradójico, ¿no? Claro. Oye, Max, a mí, déjame echarme un poquito para atrás porque cuando empezaste a hacer la reflexión de comparar la IA con el fuego incluso, con el vapor, con las diferentes revoluciones que ha tenido la raza humana y que han generado un crecimiento y una evolución formidable como raza, pues la IA es sin duda una de ellas. De repente me siento como a finales del siglo XIX, cuando Graham Bell inventó el teléfono y el típico que decía, no, yo prefiero ir a casa de Max y tocar la puerta y hablar face to face con él, que levantar un aparato y escuchar su voz. Eso no funciona. Y como hoy por hoy ese comentario suena completamente absurdo y obsoleto, y a lo mejor la gente que todavía se pelea con el uso, se pelea consigo mismo en usar la inteligencia artificial, sería como finales del 19 con el teléfono. Quizás sería un comparativo similar, porque en un futuro muy próximo la IA ya es parte de nuestra vida, pero la vamos a adoptar como tal. Es decir, como bien dices, la IA ya está en nuestra vida, en el banco, en las compras, en las redes sociales. A mí en la universidad para el doctorado me obligaron, por decirlo de alguna manera, a utilizar IA en mi investigación, y lo que yo hacía en 10 días de buscar fuentes, lo llegué a hacer en 10, 12 minutos y tener una gran cantidad de fuentes tremendas para entonces dedicarme a leer y investigar. Y ese trabajo que tú dices que es el que la IA hace muy bien, de analizar, de manejar grandes datos, es formidable. Entonces creo que la IA no llegó, más bien nos tenemos que dar cuenta que ya está aquí desde hace tiempo, ¿no? Absolutamente, José Luis. De hecho, te voy a poner un ejemplo que probablemente muchas personas ni siquiera se han dado cuenta. Cuando tú entras a tu aplicación de banca móvil, de cualquiera que sea el banco, de pronto te dice, este pago lo haces frecuentemente, casi en las mismas fechas por esta cantidad. ¿Quieres que automatice este pago? ¿Por qué? Porque este es un algoritmo de inteligencia artificial que está analizando tus patrones de uso de la aplicación y te está sugiriendo una manera de automatizar y de hacer más fácil todo este proceso, ¿no? Entonces, son hay en tantas cosas que ya tenemos inteligencia artificial. Como dices tú, los bancos, el teléfono, todas estas aplicaciones que estamos usando, de pronto ya están inmersas y ni siquiera nos damos cuenta de que ya estamos usando inteligencia artificial. Así es que esto no hay vuelta atrás, o sea, ya podemos dar por sentado que la inteligencia artificial no va a desaparecer y que tendremos que empezar a usarla. Y para mí esa es una de las cosas, es parte de lo que he hecho mi misión de vida estos últimos 3 años, poder enseñar a la gente a usar inteligencia artificial y quitar ese miedo, quitar ese miedo que nos da. Y regreso a las tecnologías.
¿Qué pasaba cuando las gentes empezaron a dejar de usar los carruajes tirados por caballos y empezaron a usar el automóvil o los vehículos automotores? Que decían, es que se van a matar yendo a esas velocidades y no es seguro, etcétera. Lo mismo ocurre con las nuevas tecnologías y poco a poco nos vamos dando cuenta de que no. Ahora, claro, como toda tecnología, cuando empieza puede haber sobresaltos, brincos, puede haber cuestiones que no estaban anticipadas, quiebres, pero todo esto se va a ir estandarizando, van a ir planchando todas estas arrugas para que todo sea una experiencia cada vez más suave, más fluida y nosotros la podamos usar de una manera sensacional, digo. Y si nos vamos estamos en enero de 2026, yo empecé a usar inteligencia artificial como la conocemos hoy en día en, en enero de 2023 cuando pues prácticamente estuvo disponible ChatGPT y, y de ese 2000 enero de 2023 a enero de 2026 las diferencias son abismales. Hemos recorrido un camino tan grande en tan poco tiempo que de veras es sorprendente. Y para el mundo de la Oye, seguridad, Max, ahorita que comentas estos miedos que vienen con los cambios, con cada revolución ha habido cambios importantes en materia de seguridad. De hecho, con la revolución industrial, que quizá fue pues la más famosa, al menos de un cambio en la sociedad y en la forma de vida global, de ser completamente rurales y aislados a generar ciudades, tener gobierno, tener política, tener economía, tener fábricas, y nació la seguridad industrial. Es decir, junto con la revolución industrial nace la seguridad industrial y con cada revolución, la digital, la nanotecnología y ahora la IA, la seguridad ha tenido que buscar adaptarse y determinar cuáles son estos peligros nuevos que no teníamos antes, que ahora tenemos y tenemos que buscar cómo controlarlos. Totalmente, totalmente de acuerdo, José Luis. Hay muchos usos en donde, hay muchos ejemplos donde en seguridad industrial se está empleando la inteligencia artificial y claro, siempre corremos el riesgo de entrar en el mundo de los deepfakes, que lo vemos en las películas, los vemos en los programas de televisión, eh, esas situaciones donde tomaban control de los sistemas de seguridad y ponían un video en un loop para que pareciera que todo estaba en orden y cada vez es más fácil de hacer esto con generar videos con inteligencia artificial que reemplacen otros. Y entramos en terrenos sumamente pantanosos, entre grises, porque no es ni blanco ni es negro, sino estamos ahí en una escala de grises donde empiezan a cobrar relevancia aspectos como la ética, como la regulación, como la reglamentación de los usos de inteligencia artificial. Y es ahí donde hay muchas cosas que podemos avanzar todavía. Quizás, y esto pasa mucho como ha pasado en todas las tecnologías. Normalmente la tecnología despega y la regulación, la reglamentación viene acá abajo y atrás. trata de alcanzar, pero yo creo que nunca lo va a alcanzar porque la tecnología sigue evolucionando a una velocidad mucho más grande de lo que la reglamentación puede concebir, ¿no? Cuando finalmente se emite una ley para reglamentar cierta cosa tecnológica, la tecnología ya va 3 niveles arriba de esa ley y ya esa ley pues prácticamente no funciona. Entonces, son muchas cosas que empezamos a ver y viene la parte ética, legal, moral, si tú quieres así llamarla, de qué sí es aceptado, qué no es aceptado. Ahorita, por ejemplo, lo estamos viendo y te voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana, pero Grok ha liberado un nuevo modelo de inteligencia artificial que permite que tú le pidas, le subas una foto de una chica, por ejemplo, y le dices, ponme esta chica en bikini y te conserva la imagen, el rostro, las proporciones, todo, pero te pone a la chica en bikini y esto está libre ahorita en Grok, muy criticado porque a final de cuentas puede ser una invasión a la privacidad de otras personas, ¿no? Entonces empezamos a jugar con todo esto. Y ahora, si lo movemos al ámbito laboral,
al ámbito profesional, pues imagínate las posibles implicaciones, ¿no? Como nosotros lo vimos en algún momento con ustedes. Hazme un video de una persona trabajando en altura con su arnés y con todo, y que nos hizo un video en unos minutos, un video impresionante, claro, con ciertos detalles que habría que arreglar, pero tú puedes tener un video de una persona o tuyo trabajando en altura cuando nunca has tenido la oportunidad de colgarte de un arnés y hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, Oye, Max, es que entonces creo que vale la pena darnos cuenta que esto que tal vez hemos satanizado a ratos y que no estamos de acuerdo y que creemos que es muy peligroso, es nuevo, pero no es tan nuevo. Lo estamos utilizando ya y es una parte esencial de nuestras vidas porque nos facilita el trabajo, porque nos simplifica realizar algunas tareas, porque nos ahorra tiempo. Entonces, la inteligencia artificial ya llegó, está entre nosotros, la usamos de manera cotidiana, muchas veces sin darnos cuenta, tal vez hasta en el texto predictivo de tu WhatsApp, y entonces, pues habrá que prepararse para lo que sigue. Bueno, pues vamos a nuestro terreno, la seguridad integral. ¿Qué es lo que está haciendo ya la IA en seguridad y salud en el trabajo en riesgos, Max? ¿Qué conoces, qué sabes? Y aprovecho para comentarte, hace unos meses, Sergio y yo tomamos un seminario con Naciones Unidas sobre temas de gestión y reducción de riesgo de desastre y hubo unos módulos específicos de la IA aplicada a los temas predictivos de cambio climático, de evolución y efectos y fenómenos climáticos, como lo que estabas mencionando en la introducción, Max. ¿Qué es lo que está haciendo ya hoy la IA para la seguridad integral? bueno, está haciendo muchísimas cosas y algunas que me vienen a la mente así rápidamente es la parte, por ejemplo, que platicábamos del video este de trabajo en alturas, el monitoreo de equipo de protección individual o personal, como quieran llamarlo. Todos sabemos que hay situaciones y lugares donde es fundamental el uso de este equipo de protección personal o individual y que en el momento que una persona no usa este equipo, pone en riesgo su integridad física, pone en riesgo a otros miembros del equipo y el proceso productivo, ¿no? Se está usando inteligencia artificial con cámaras y algoritmos que reconocen patrones para detectar a personas que usen inadecuadamente su equipo de protección personal o incluso que no lo estén usando, para que de esta manera se pueda detener el proceso y no poner en riesgo a la persona. Y esto es el machine vision o la visión de máquina que permite, como te decía yo y les decía hace unos momentos, la inteligencia artificial es tremendamente útil para reconocer patrones. Y esto lo hemos visto en medicina, por ejemplo, pero regresando a la parte de seguridad industrial, es muy fácil usando estas tecnologías detectar el uso de estos equipos de protección personal o individual para identificar si la persona no está en riesgo. Esa es Y una... entiendo que perdón que te interrumpa, Max, entiendo además que esta tecnología ya está en uso en muchos lugares y es muy fácil de instalar porque pueden aprovechar el mismo CCTV, el mismo circuito cerrado de televisión que se utiliza para términos de seguridad patrimonial o vigilancia y utilizar esas imágenes y pasarlas a estos cerebros de IA que son los que están viendo y supervisando a los trabajadores. Absolutamente. De hecho, no sé, lo hemos hecho en diferentes cursos donde tú subes una imagen y la inteligencia artificial es capaz de ver cosas que para nosotros pasan desapercibidas. Y lo hicimos en alguno de nuestros cursos con una imagen y le preguntábamos, ¿qué riesgos ves aquí? Y la inteligencia artificial podía ver cosas que nosotros ni siquiera habíamos percibido. Ahora, ahí estábamos empleando modelos y herramientas de uso general, disponibles para todo el público. Ahora, ¿qué sucede?
las herramientas que se usan a nivel industrial están entrenadas y están diseñadas específicamente para este tipo de situaciones. Ellos no usan ChatGPT o no usan Gemini, usan herramientas diseñadas exclusivamente para esto. Y entonces pueden ver muchísimas más cosas. Como decías tú muy bien, José Luis, y tú le puedes dar a un modelo de inteligencia artificial una grabación del sistema de cámaras de televisión, del circuito cerrado de televisión, y decirle, Ana, dime qué riesgos ves aquí. Y la inteligencia artificial, el modelo, te va a dar diferentes observaciones sobre situaciones de riesgo que probablemente para nosotros ya ni siquiera las percibimos como una situación de riesgo. Y decía un viejo maestro mío, y bueno, que luego se convirtió en un buen amigo, lo obvio causa ceguera. Y nosotros damos muchas cosas por obvias cuando analizamos una situación, pero la inteligencia artificial no, porque la inteligencia artificial no tiene todos estos filtros y todas estas cosas emocionales que nosotros como seres humanos tenemos. Y es totalmente objetiva, solo analiza el patrón y entonces es donde nos brincan todas estas cosas que puede haber problemas. Fíjate que en esto de análisis de patrones se me ocurre, y no sé si ya lo escuché o estoy siendo súper creativo ahorita, pero esas cámaras que están dentro de las cabinas de los vehículos de delivery. Y entonces que empiezan a analizar ese patrón, el cómo empieza a bajar el nivel de alerta del operador del vehículo. Y entonces el que el aparato diga, oye, este compadre se va a quedar dormido y va a causar un accidente y que emita una alerta o que empiece a detener automáticamente el vehículo, le notifique a alguien y que haga cosas de ese tipo. También nos comentó una persona que entrevistamos y en el curso que mencionó José Luis, que tomamos de la UNDRR, nos decían que a través de imágenes satelitales eran capaces de identificar, fíjate qué interesante, sin estar en el campo, identificar el material del que estaban hechos los techos de las casas y con base en eso determinar la resistencia de la estructura ante un evento, un sismo, un huracán y todo, y entonces poder generar mapas de riesgos desde las alturas, sin tener que estar Claro. físicamente allí. Y eso implica más velocidad, implica menos riesgo, porque en algunos lugares del mundo no es fácil meterte, sobre todo en los lugares más vulnerables, meterte a caminar, tomar fotos y decidir si es una zona de riesgo, porque probablemente no salgas. Y entonces esto facilita hacerlo mucho más rápido y de manera global, ¿no? Totalmente. Y sí, era una zona de riesgo, de otro tipo de riesgo, pero era una zona de riesgo. Sí. No, 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 absolutamente. Y has dado en el clavo en una de las cosas, era el siguiente ejemplo que tenía para ustedes, la detección de fatiga y somnolencia en conductores. Se han entrenado modelos y herramientas de inteligencia artificial para reconocer reconocimiento facial, lo que llaman landmarks faciales, es decir, Ujú. ciertos rasgos, ciertos movimientos que denotan fatiga. Y esto, por ejemplo, los párpados, el que el párpado esté más de 20 microsegundos cerrado puede denotar que la persona se está quedando dormida al volante y de esta manera emitir una alerta de somnolencia, de cansancio y detener el proceso. Esto, por ejemplo, lo están haciendo en empresas mineras donde los conductores tienen que trabajar pues turnos largos y manejando estos camiones gigantescos, o sea, donde transportan materiales producto de operaciones mineras. José Luis conoce estos procesos, estuvo hace poco allá en uno de ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Permite detectar cuando el conductor, el operador de estos camiones, está cayendo en una situación de riesgo para su seguridad, la seguridad de la maquinaria. Y esto no es nada más en los operadores de camiones, sino en cualquier tipo de maquinaria. Y las cámaras están detectando todos estos landmarks, estos marcadores faciales para saber exactamente cuándo detener un cabeceo, lo que nosotros decimos, un pestañeo, de pronto puede detectar que algo no está bien. Y yo anticipo que muy pronto
las dashboard cams, las cámaras estas de dashboard que traen algunos autos, van a incorporar esta tecnología para poder decir cuando un conductor se esté quedando dormido, cuando un conductor esté siendo víctima de la fatiga o de la desatención. Y vamos a cuestiones, pues, cómo se hacía antes. Yo me acuerdo, hay empresas, a mí me tocó trabajar en una ocasión con British Petroleum, con Castrol, y nos decían ellos que solo tenía permitido manejar X número de horas cuando salían a visitar a algún cliente en carretera, que no podían manejar más de tantas horas, tenían que, por reglamento, tenían que detenerse, tenían que hacer ciertas cosas. Me tocó estar en Pemex, en petróleos, con empresas como Halliburton que entrenan a sus conductores para siempre estar viendo los espejos retrovisores, para no tener la mirada fija al frente y que caigas en esa situación de fatiga. Ahora, esa era la manera tradicional de hacerla, la que conocíamos. Ahora, ya usando tecnología, la tecnología te va a poder decir si esta persona realmente está volteando a ver sus espejos retrovisores de manera constante o si tiene la mirada fija al frente y emitir alguna alerta o alguna alarma para poder prevenir estas situaciones. Y además, la IA va aprendiendo, es decir, Por cada vez supuesto. que observa más veces a un conductor o más veces a un operador que le ve los gestos, que le ve y lo empieza a relacionar con su conducta, con los errores en la producción, con piezas fuera de calidad, empieza a relacionar y empieza a aprender y entonces puede mandar alertas mucho más anticipadas. Es lo que le llaman el machine learning, ¿no? Va aprendiendo y entonces va siendo cada vez mejor. Por eso es inteligencia o el concepto de inteligencia, porque va aprendiendo, no se queda como lo pusieron en un principio. Ahora me estoy acordando, Sergio y yo tuvimos, no estoy seguro si el año pasado o antepasado, que estábamos en un centro de distribución, vimos una demostración de un patín eléctrico con ¿cierto? inteligencia artificial, no programable, con inteligencia artificial. Entonces le decías cuánto había de stock en un área, cuáles eran los slots que tenía disponibles en otras áreas y cuál era lo que el producto o la tarea que tenía que hacer. Y él administraba los movimientos, administraba los slots y lo hacía de una manera espectacular y no se detenía. Y cuando se le bajaba la pila, iba y cambiaba pila y continuaba trabajando. Creo que los ejemplos son vastos. ¿Tendrás algún otro ejemplo que nos vaya y nos siga ilustrando? José Luis, me Claro, interesaría saber si sabes algo de simulaciones, Max, simulación de escenarios probables en algún lugar o de análisis de volúmenes gigantescos de datos. ¿Algo que sepas tú de eso? por supuesto, como dices muy bien y como dice José Luis, la parte de Machine Learning y el Big Data Analysis, eh, hay una iniciativa de diferentes empresas en usar esta tecnología para generar digital twins o gemelos digitales, donde un proceso que puede resultar peligroso se hace una simulación y usando lentes de realidad aumentada y de realidad virtual, los operadores pueden estar inmersos en esta simulación, jugar con toda la información sin poner en riesgo a su seguridad, sin tener que estar en la planta haciéndolo, lo pueden hacer usando estas simulaciones. ¿Y para qué sirve esto? Para poder generar simulaciones de riesgo y disminuir la probabilidad de accidentes o de riesgos laborales. Y esto es fundamental. Esto es una de las maneras más importantes en que se está usando la inteligencia artificial. Como comentábamos antes, la inteligencia artificial es tremendamente eficiente y eficaz para predecir, para analizar información y hacer predicciones. En, si tenemos el cúmulo de datos, el Big Data que es tan famoso y que está cobrando tanta relevancia en estos momentos con los modelos que tenemos para analizar información, podemos hacer predicciones sobre esto y podemos predecir cuándo va a fallar una máquina, cuándo va a fallar un proceso.
mucho antes de que esto ocurra y saber que en cierto momento tendremos que parar, dar mantenimiento, hacer o capacitar o buscar alternativas para solucionar o anticipar esos posibles problemas, ¿no? Totalmente, esto es una de las maneras más importantes. De hecho, se ha encontrado que se ha incrementado la eficiencia operativa general en al menos un 15% en diferentes procesos, y esto, cuando empezamos a verlo, pues nos pone en otras situaciones, nos permite generar otras posibilidades para hacer más eficientes los procesos, para que todo funcione mejor y de manera más segura, ¿no? Yo creo, Max, te voy a contradecir con todo conocimiento, porque yo creo que es mucho más que el 15%. Y aprovecho para hacerte un comercial, Max. Tomamos un curso con Max de inteligencia artificial aplicada a la capacitación. Y justamente lo que estás diciendo ahorita de la simulación, una de las utilidades más importantes de la simulación es el entrenamiento, el desarrollo de habilidades y de competencias. En este curso que tomamos con Max de desarrollo de capacitación asistida por IA, el ejercicio final era un ejercicio de 5 minutos en donde nos asignaba un tema que no tuviera que ver con nosotros o un tema en ese momento, y en 5 minutos teníamos que crear carta descriptiva, manual del instructor, manual del alumno, evaluaciones, presentación y no me acuerdo si alguna otra documentación. Y me acuerdo que a mí me tocó preparación para un ataque zombie. Y en 3 minutos tenía listo absolutamente todo. Obvio, hay que pasar por un proceso de revisión. Si es tu materia, es tu especialidad, bueno, lo puedes complementar, pero es una guía fantástica para poderlo crear. Entonces yo creo que esos 15% está muy minimizado, al menos en mi experiencia personal, es mucho más grande el ahorro o la ventaja en tiempo. Oye, y además poder hacer la preparación para un ataque zombie en 3 minutos se me hace sumamente relevante, porque si eso existe, no vamos a estar preparados y dudo que tengas más de 3 minutos para prepararte, así que sería un La, la- salvavidas, la definitivamente. ventaja es que los zombies caminan muy despacio, entonces te da tiempo de meterte a tu IA, generar el plan e implementarlo. Oye, Max, mi percepción, y no sé si es lo correcto, al principio, cuando nosotros éramos jóvenes, el acceso a la información era muy difícil. Era en bibliotecas, tenías que buscar en revistas, ir a un fichero. Recuerdo ahí, tú trabajaste en donde yo estudié, ahí en la biblioteca del TEC, que íbamos al ficherito, tomabas las fichas, ibas, sacabas los libros y los leías y decías, no, no tiene lo que necesito, etcétera. Luego llegó el Internet y entonces la información dejó de ser un problema y se empezó a convertir en un problema a la vez, porque ahora tenías una cantidad brutal de información. El problema es que era tanta que era difícil analizarla. Y mi percepción es que ahora, con la IA, estamos resolviendo ese problema porque tenemos mucha información y como decía José Luis, nos están obligando en los doctorados y todo a que la utilicemos porque es una herramienta necesaria. Ahora podemos leer papers, podemos leer libros completos, resultados de estudios y entonces poder, esa información que antes estaba almacenada de una manera brutal y sin poder utilizar, ahora podemos tener acceso y generar un resultado útil de esa información. Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Y si recuerdas, lo hemos visto en diferentes cursos, lo hemos trabajado en diferentes momentos. Hay una herramienta poco conocida por la mayor parte de la gente que es Notebook LM, que nos permite generar y cada vez tiene más poder, cada vez tiene, cuando empezó Notebook LM, lo único que podíamos hacer era un mapa mental, un resumen de audio, después hicieron un resumen en video, un video sobre el contenido que tú añadías. Ahora ya puedes hacer infográficos, ahora puedes hacer resúmenes personalizados, ahora puedes hacer una presentación, y puedes hacer una presentación que lea la persona o que uses tú como apoyo para hacer una presentación. O bien incluso ya puedes generar una serie de tablas a partir de información. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos ya la posibilidad, y es una de las cosas más
quizás una de las grandes ventajas que yo le veo a la inteligencia artificial, esa capacidad de analizar grandes volúmenes de información en muy poco tiempo de una manera muy, muy estructurada. Y, y, y nos sorprende. Ayer estaba yo trabajando precisamente con Notebook LM, hace una serie de inferencias y razonamientos cuando le damos información que muchas veces nosotros no haríamos, o no tenemos el tiempo, o no tenemos la disposición, o no tenemos el, el- el frame of mind, la visión para poder decir, "Ah, ok, esto de esta manera voy a extraer esa información y la voy a presentar así". Y además de todo, te la presenta con unos gráficos impresionantes. Recientemente tuve la oportunidad de tener un curso a una persona que conoce, Sergio, que estaba impactada por la calidad de las gráficas, y en ese curso una oftalmóloga subió un paper muy especializado para cuestiones de oftalmología, y le hizo una presentación impresionante. Y dice, es que esto yo ni soñaba que se podía hacer, ni soñaba unas gráficas de la cuestión del ojo, de las estructuras del ojo, como para que ellos se enfrentan en su práctica médica. Y dice, esto yo nunca lo hubiera podido hacer, y esta herramienta lo hizo en cuestión de unos minutos. Entonces, ahí es donde está realmente el valor de la inteligencia artificial, creo yo. No quedarnos, y ustedes me conocen, saben que yo soy a mí no me gusta la parte teórica de todo esto, porque yo no hablo de machine learning, yo no hablo de machine vision, yo no hablo de algoritmos, yo no hablo de lenguaje máquina. Yo lo que hablo es cómo podemos usar estas herramientas para hacer más sencillo nuestro trabajo. ¿Cómo pueden ustedes, los expertos en seguridad industrial, usar la inteligencia artificial para hacer más seguro el entorno laboral? Y hay muchísimas cosas de esto. Max, es increíble todo lo que se puede hacer, todo lo increíblemente más productivo que uno puede ser al momento de hacerlo. Y quizá como para pasar al siguiente bloque, me gusta una de las primeras frases que te escuché, probablemente en el primer curso que tomé contigo, que decías, no, la inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo, te va a quitar el trabajo a alguien que sí sepa usar la inteligencia artificial para ser más productivo. Y si no la aprendes, pues te quedas sin chamba, ¿no? Bien, oye, mi querido Max, y antes de hacerte la pregunta, quisiera hacerte, ¿tienes algún otro ejemplo que crees que sea relevante e innovador en la parte de IA y seguridad? Sí, mira, algo que se quedó ahí en el tintero es la parte del geofencing, que se llama, donde tú puedes identificar áreas de riesgo, y las personas pueden traer sensores que permitan su geolocalización y evitar o mandar una alerta para que la persona no pueda entrar a un área de riesgo, eh, en donde puede poner en riesgo su integridad física, ¿no? O a dañar algún proceso. Y esto funciona de la misma manera que como funcionan los que somos dueños de mascotas, las barreras invisibles que se ponen para que al perro, cuando trae el collar un sensor, cuando se acerca a la barrera, viene una alerta. Pues el perro aprende a no acercarse a eso, porque en eso es a través de una descarga eléctrica. Aquí no hay descarga eléctrica, pero se manda una alerta, se notifica a la persona que se está acercando a una zona de riesgo, y se puede notificar a una central de vigilancia, de supervisión, para asegurarse que la persona no ingrese a una zona de riesgo. Y esto, pues, va muy en el sentido de lo que comentaba José Luis, la parte de los switches, la parte de los haces de luz que cortan ciertas cosas, cuando un operador va a meter la mano a una sierra eléctrica y que es zona de riesgo, se detiene el equipo. En fin, todas estas cosas, pues lo llevamos un paso más allá, donde
podemos empezar a hacer todo esto? Me Ese tocó es- visualizar, bueno, estar en algunos eventos en los que trabajadores de la construcción están moviendo varillas cerca de la banqueta, muy cerca del tendido eléctrico, y están distraídos porque pues están concentrados en su trabajo en mover la varilla y de repente giran cerca del tendido eléctrico y tienen el contacto. Entonces sería muy relevante eso. Max, ahorita estamos en enero del 2026. ¿Qué sería diferente o de qué cosas crees que nos estarías hablando si este episodio lo estuviéramos grabando en diciembre de 2026? ¿Qué cosas visualizas que van a ser distintas? ¿Qué vamos a tener nuevo? Bueno, yo pienso que los modelos cada vez van a ser más eficientes, cada vez van a ser más poderosos. El reconocimiento de patrones va a ser cada vez mayor, va a ser, van a poder ser capaces de reconocer patrones que ahorita ni siquiera nos damos cuenta, como lo hemos visto en el ámbito médico, que los modelos de inteligencia artificial pueden detectar ciertas situaciones con analizando imágenes, analizando radiografías, analizando ultrasonidos para detectar enfermedades mucho antes que lo que puede hacer un médico o un experto en análisis de estas imágenes. Yo creo que vamos para allá. Esa es una de las cosas. Algo también que veo muy importante es la parte de la inteligencia artificial agéntica, donde los agentes cada vez van a ser más autónomos. Estamos empezando a ver, y esto es, lo estamos viendo en los modelos de uso general, donde tú ya le puedes pedir a la inteligencia artificial, a ciertos modelos de inteligencia artificial que hagan ciertas tareas por ti y la inteligencia artificial despliega una máquina virtual dentro de tu navegador y lleva a cabo una serie de tareas, como hacer una cita, buscar, hacer reservaciones de hotel, hacer reservaciones de vuelos y se detiene en el momento que tú tengas que pagar, ingresar tus datos de tarjeta y después le regresas el control y sigue haciendo todo el proceso. Yo veo que cada vez nos vamos moviendo más hacia la autonomía, hacia donde vamos a poder contar con una serie de agentes que hagan ciertas cosas por nosotros y a final de cuentas creo que eso es lo más importante de la inteligencia artificial, que nos está devolviendo tiempo que nosotros dedicamos actualmente a tareas repetitivas, a tareas que nos quitan muchísimo tiempo. La inteligencia artificial nos puede devolver ese tiempo. José Luis hablaba de la creación de cursos y tiene toda la razón. Y este es un ámbito interesantísimo para la parte de seguridad industrial. Recuerdo cuando ustedes fueron a este evento de las Naciones Unidas y me compartieron un PDF con toda la información sobre los cambios en el manejo de RCP y resucitación cardiopulmonar. Y a fin de cuentas, para mí es interesante porque yo soy instructor de buceo y una de las cosas primeras que aprendemos es cómo poder dar primeros auxilios a una persona que tiene un accidente de buceo y el RCP es fundamental para nosotros conocerlo. Pero ¿qué sucede? Pocas personas, y esto es triste decirlo, pero es cierto, pocas personas tienen la capacidad de leer un documento, analizarlo, extraer la información y usarla. ¿Qué pasa si ese documento lo puedo convertir en un video de 2 minutos accesible a la mayor parte de la gente? Lo vimos, hicimos el ejercicio con Sergio y con José Luis y fue sorprendente porque un PDF con toda la información del RCP, lo convertimos en un video de unos cuantos minutos y muy accesible para la mayor parte de la gente. Así es que yo veo esto como un futuro muy importante. La capacitación usando inteligencia artificial va a ser fundamental y veo a la inteligencia artificial ahorrándonos muchísimo tiempo. Y para mí eso es lo fundamental. Ahora, decía José Luis, no nos va a quitar el trabajo la inteligencia artificial,
Yo estoy convencido de esto, pero también estoy convencido de que debemos seguir capacitándonos, debemos seguir aprendiendo para seguir aprendiendo de cómo podemos usar esta inteligencia artificial, porque esto está evolucionando, o sea, las curvas de evolución son realmente exponenciales. La velocidad a la que está avanzando esta tecnología es exponencial. O sea, no habíamos visto algo ni siquiera en el desarrollo de los equipos de cómputo, que era algo que nos tenía asombrados, cómo iban mejorando la velocidad y la capacidad de procesamiento de los equipos de cómputo. Nunca habíamos visto algo tan acelerado como lo que estamos viendo ahora con la inteligencia artificial. Entonces, va a depender de nosotros estar listos para usar esta tecnología, porque a final de cuentas, eh, nosotros somos los que le vamos a dar la indicación a las herramientas de inteligencia artificial. Mucha gente tiene ese miedo de que qué va a pasar con la inteligencia artificial, que se va a apoderar del mundo y tienen estas imágenes apocalípticas de Terminator, de HAL, de todas estas, de Skynet, de todas estas tecnologías malignas que pueden hacernos daño. Yo, yo pienso, yo pienso lo contrario y me voy al ejemplo de AlphaFold de Google. AlphaFold es una herramienta que permite mapear proteínas humanas para diseñar medicamentos para diferentes enfermedades. Antes, mapear una proteína nos tomaba 2 años, haciéndolo con los métodos tradicionales. Hoy, usando inteligencia artificial, en un año pudimos mapear más de 200 proteínas diferentes para para poder diseñar e identificar los sitios de acción de medicamentos especializados para diferentes enfermedades. Eh, la gente de Google, de AlphaFold y DeepMind, Google DeepMind, están convencidos que en unos cuantos años muchas de las enfermedades que existen hoy en día ya no van a existir, porque vamos a encontrar medicamentos y curas para esas enfermedades a través del uso de inteligencia artificial. Y de la misma manera, yo estoy seguro que muchos de los accidentes que vemos hoy en plantas, en procesos industriales, van a desaparecer porque la inteligencia artificial nos va a permitir prever esas situaciones de riesgo y eliminarlas plenamente. O si se dan, tener la manera, conocer cómo podemos responder de mejor manera ante esa situación. Pensaba lo que vivimos o vivieron ustedes ayer en Ciudad de México, Estado de México y en algunos estados de la República Mexicana con el sismo tan fuerte que hubo. Vimos las alertas sísmicas, vimos gente que recibió en sus teléfonos alertas. La inteligencia artificial nos va a permitir identificar mucho mejor cuando esto pueda tener consecuencias graves para nosotros y cómo responder ante estas situaciones. Esto estoy convencido totalmente. Yo estoy seguro que los sismólogos, los expertos en sismicidad, ya están usando estas herramientas de inteligencia artificial para analizar los patrones de movimiento de las diferentes placas tectónicas que están involucradas en un sismo, en la generación de un sismo. Entonces, por ahí tenemos mucho que hacer todavía. De hecho, sí, ayer la aplicación me decía los 45, 50, 60 segundos, iba con el conteo regresivo y fue bastante preciso. Oye, quisiera preguntarte algo, Max. En EducaSafety la inteligencia artificial es fundamental, usamos mucho la IA, pero nos hemos dado cuenta que muchas veces la gente cuando utiliza IA siente que está haciendo trampa. Tanto el que la usa como el que recibe el producto derivado de la IA, ¿no? De, lo hiciste con IA. E inclusive, aunque José Luis y yo la utilizamos mucho, de repente es, oye, esto quedó muy padre. Y aunque estamos muy bien conscientes de esto, emitimos esa excusa de decir, bueno, sí, pero lo hice con la IA. ¿Es trampa? Esa parte ética, porque mucha gente lo ve como que estás haciendo trampa. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Yo digo que no es trampa, porque si fuera trampa usar Internet y usar Google, sería estar haciendo trampa.
Al principio probablemente pensamos que sí era. Y voy a regresar a lo que nos comentabas hace unos momentos, que nosotros íbamos a los ficheros, revisábamos, etcétera. Y yo tuve la nada agradable distinción de ser la persona que tiró la red computacional del campus del Estado de México un par de veces por tratar de conectarme desde mi oficina a la biblioteca del campus. Porque yo lo que les decía a la gente de ciencias computacionales y de sistemas, oye, es que si el catálogo de la biblioteca está en una computadora, yo desde mi oficina podría ver ese catálogo. Total, haciendo pruebas en más de una ocasión, tiré la red del campus y corrían a verme, ya estás conectado, sí, ya estoy. Ok, pero ¿qué sucede? Tenemos que empezar a ver que si a veces y regreso también al ejemplo que nos daba José Luis al inicio, que había gente que prefería ir a buscar a la persona en vez de hablarle por teléfono. Ahora lo primero que hacemos es agarrar el teléfono y llamar para ver si está disponible para comunicarnos. Cuando empezamos a usar Internet, no, es que esto es estar haciendo trampa porque estás usando recursos de Internet. ¿Cómo? Pues sí, pues, o sea, con Internet yo tenía acceso a bases de datos de publicaciones periódicas en educación que de otra manera no tenía acceso en donde yo estaba. Y entonces eso me daba una ventaja que podría parecer que estaba haciendo trampa, pero simplemente estaba usando la tecnología. Hoy en día lo tenemos con la inteligencia artificial. Si yo puedo generar un curso en cuestión de minutos u horas en lugar de hacerlo en días, ¿qué va a pasar? Pues claro que lo voy a usar, porque eso me va a permitir ser más eficiente y enfocarme en cosas que realmente valen la pena. Y a final de cuentas, para cerrar esto, a final de cuentas, somos los que tenemos la palabra final sobre el producto generado por IA. La IA es una herramienta más, no es algo que venga a sustituirnos, es una herramienta que yo puedo usar para hacer mejor mi trabajo. Creo que clavar un clavo con un martillo no es hacer trampa si lo pudiera empujar con el dedo. Creo que lo podemos resumir de esa forma, ¿no? Absolutamente. Ha sido una charla increíblemente novedosa, productiva, reveladora, muy sabrosa la plática, Max. Muchas gracias. Y para ir cerrando el episodio, que nos queda corto, creo que va a hacer falta muchas horas más de seguir charlando. Y como es costumbre en Ten un Día Seguro, nos gusta concluir en lo práctico. Así como tú decías en tus cursos que en lugar de estar hablando de la tecnología y del código, mejor cómo se aplica. Regálanos, Max, 5 recomendaciones claras y precisas de cómo podemos utilizar en nuestra profesión la IA sin miedo. Lo primero que yo diría, hay que educarnos. Tenemos que seguir aprendiendo sobre qué es IA, qué no es IA, para saber qué herramientas puedo usar. La segunda que yo les diría, no se vayan persiguiendo los objetos brillantes y que se pierdan en el agujero de Alicia en el País de las Maravillas. Todos los días, y esto lo digo sin temor a equivocarme, todos los días salen cientos de aplicaciones y herramientas nuevas que te prometen hacer muchísimas cosas con inteligencia artificial. Hay que tener mucho cuidado porque muchas de esas herramientas son y pueden incluso resultar dañinas, robarte información, etcétera. Enfoquémonos en los 5 grandes que yo les llamo, que son ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google, Perplexity, eh, Notebook LM y Cloud de Anthropic. Con esas 5 herramientas, trabajando con esas 5 herramientas, prácticamente podemos hacer todo lo que hacen todas las demás herramientas. ¿Qué sucede? Pues alguien tiene que generar negocio y comer, entonces se generan todas estas. Esa sería la recomendación número 2. La tercera, entender claramente que la inteligencia artificial es una herramienta, no es
No es una persona con la que estamos hablando, es un algoritmo computacional y como herramienta nosotros podemos usarla y debemos saber en qué momento usarla. Y también entender para qué sirve cada una de estas, para qué es buena cada una de estas herramientas y cuándo usar, como nos decías, José Luis, yo puedo empujar un clavo en la pared con el dedo o usar un martillo. Pues es mucho más fácil y me ahorra mucho más tiempo usar el martillo que si yo le pego. También lo puedo hacer con una llave de tuercas y le puedo pegar. Y a veces lo hemos hecho, que no tenemos el martillo a la mano y agarramos las pinzas y trac, 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 y nos queda chueco el clavo y entonces sale peor que si hubiera ido por el martillo. 4, empezar con un proceso. Porque muchas veces queremos que la inteligencia artificial haga todo. Y al momento que yo le mando a hacer todo a la inteligencia artificial se atora y no hace nada. Y entonces digo, no sirve la inteligencia artificial. No, empecemos por un proceso. Generar un documento, generar una imagen, hacer esto, automatizar este proceso. Y una vez que ya funcione, que ya lo tenga funcionando de manera recurrente, que ya sepa el camino, entonces voy al siguiente y voy ampliando. Y de esa manera me voy a ir dando cuenta de cómo la inteligencia artificial me va a permitir hacer cada vez más cosas y hacerlas cada vez mejor. Y la quinta recomendación para usar la inteligencia artificial es, yo soy el ser humano. Yo soy el que tengo el control de todo esto. No ceder el control a la inteligencia artificial. ¿Y en qué sentido va esto? Yo soy el que tengo la capacidad, el intelecto humano para decir, esto es lo que quiero hacer. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer y cómo me está funcionando? Y aquí entra mucho este modelo PAIR del King's College de Londres, donde, y es PAIR por sus siglas en inglés, Problem, Artificial Intelligence, Interaction y Reflection. Primero defino claramente el problema, después veo qué herramienta de inteligencia artificial me puede ayudar, la uso, interactúo con esa herramienta y luego reflexiono sobre cómo funcionó la herramienta, si realmente me sirvió para ahorrar tiempo o si me dio más problemas y qué puedo hacer. Y entonces, en ese momento que uso este modelo, estoy observando mi propio proceso de aprendizaje y de uso y estoy en un meta aprendizaje. Estoy aprendiendo sobre cómo aprendí a usar la inteligencia artificial y aquí es donde podemos hacer muchas cosas. Esas serían mis 5 recomendaciones. Pues es increíble darnos cuenta que ahora tenemos un set de herramientas, una cajita nueva de herramientas que vamos a agregar a nuestro repertorio de equipo para procesar las cosas que van a facilitar nuestro trabajo, pero que finalmente tienen un conductor y ese conductor sigue siendo tú. O sea, simplemente son tus herramientas, lo que produzcas, lo que generes, es algo que finalmente tuvo como origen tus ideas, tu control y tu desarrollo a través de eso. Hoy nos queda claro que la inteligencia artificial no es el futuro, es hoy, ya llegó, es el presente, está en nuestras manos y de nosotros depende, como estas recomendaciones que dijo Max, me encantó la quinta, ¿no? El ser humano soy yo, no mi máquina. Yo soy el que decido cómo usarlo, para qué lo uso y reflexionar que realmente me esté sirviendo. Max, ha sido una charla muy entretenida, muy rica, muy productiva. Te agradecemos muchísimo por ponernos en contexto real de la inteligencia artificial y alinearla o enfocarla hacia el tema de la seguridad integral, de todo lo que hacemos nosotros. Además de agradecerte, Max, creo que estás generando y vas a generar mucha inquietud en nuestra audiencia. Platícanos brevemente cómo te podemos encontrar. Gracias, José Luis. No, les agradezco muchísimo y al igual de la misma manera he disfrutado muchísimo esta plática con ustedes. Para mí es eso, más que un episodio de un podcast, es una charla con un par de amigos y se los agradezco muchísimo y ya saben que cuentan conmigo cuando quieran para poder seguir platicando, porque esto estamos empezando y estamos en la punta de la ola para ir surfeando todo esto que estamos
que estamos viviendo. ¿Dónde nos encuentran? Creo que el mejor lugar donde encuentran más información es nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Max and Root Training en YouTube. youtube.com /Max and Root Training, así Max and Root Training, y de esta manera ahí nos encuentran. Es donde todas las semanas estamos subiendo un video sobre tecnología, sobre educación, y para nosotros es muy importante la parte educativa. Nosotros tenemos más de 30 años formando personas y ahora nos hemos enfocado en formarlas en este ámbito que es el de la inteligencia artificial para mejorar la productividad y para cómo podemos usar esta tecnología para mejorar nuestros cursos, para mejorar todo lo que hacemos. Nuestro sitio web, maxandroottraining.com, ahí encuentran también múltiples maneras de contactarnos. Estamos en todas las redes sociales como Max and Root Training, en Instagram, en Facebook, en X, en YouTube. Entonces, esa es la manera de contactarnos. También, en algún momento, seguro van a tener la posibilidad de contactarnos al teléfono más 52 981 157 0285. Échenme una llamada, mándenme un mensaje de WhatsApp. Me encantará poder ayudar a más personas, y eso, como le decía yo a José Luis y a Sergio, esto es parte de mi misión en esta etapa de mi vida, poder acercar esta tecnología al mayor número de personas para que puedan usarla, que pierdan ese miedo que muchas personas tienen sobre el uso de la inteligencia artificial. El 31 de enero, si todo está bien, voy a estar en el Simposio de Inteligencia Artificial en la Ciudad de México, en el Hotel Westin Santa Fe. Con mucho gusto en mis redes sociales van a encontrar toda la información para que puedan inscribirse y asistir a este evento. Es todo un día de conferencias y pláticas sobre inteligencia artificial. Ahí estaré hablando sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación. Gracias Max, y espero que nos veamos ahora que estés por acá por Ciudad de México. Y decían por allí, adaptarse o morir. Entonces empieza a usar la inteligencia artificial, vuelve la parte de tu vida y recuerda, ten un día seguro. Ten un día seguro es una producción original de Educa Safety. Locución, José Luis Covarrubias y Sergio San Martín Faur. Cortinillas y cápsulas, Paula Ugalde. Edición, Gina Dávila. Coordinación de invitados, Graciela Zapata. Grabado en Chipotle Records, Ciudad de México. Aquí se habla con libertad. Las opiniones de nuestros invitados son responsabilidad de cada uno de ellos y no necesariamente representan la visión de Educa Safety. Tenundiaseguro.com. Todos los derechos reservados.